Buen día a todos. En primer lugar, desde el Instituto de Desarrollo, le agradecemos su participación en este evento, en el cual le queremos presentar los principales hallazgos de nuestra investigación, que son fruto de casi 12 meses de arduo trabajo. Mi nombre es Jorge Chamorro y soy parte del equipo de investigación del proyecto de investigación denominado Efecto de las pensiones no contributivas para adultos mayores en situación de pobreza en Paraguay, investigación cofinanciada por el CONACYT con recursos del FEI.
Para la presentación, favor de tener en cuenta las siguientes indicaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Solicitamos a los participantes que mantengan sus micrófonos silenciados durante las exposiciones. Favor colocar nombre y apellido en su cuenta de usuario a modo de registrar su asistencia. Favor escribir sus preguntas y comentarios en el chat de Zoom. Este evento será grabado, por lo tanto, mantener apagada su cámara si prefieren no aparecer en el registro. Muchas gracias por su colaboración. Los expositores que nos acompañan el día de hoy son el doctor José Molinas, investigador principal del proyecto, y Wildo González, investigador asociado del mismo. Siguiente, por favor. Esta presentación tiene la siguiente estructura. En primer lugar, José Molinas nos presentará el objetivo general, los antecedentes del proyecto y también el análisis cualitativo. Seguidamente, Wildo González nos presentará en detalle el análisis cuantitativo del proyecto y nuevamente José Molinas nos brindará las recomendaciones de política derivadas de los resultados. La duración aproximada de la presentación es de entre 40 a 45 minutos y luego habilitaremos unos 15 minutos para preguntas y respuestas. A continuación, le cedo la palabra al doctor José Molinas. Siguiente. Realmente es para nosotros un gran placer poder estar compartiendo con ustedes los resultados de esta investigación, cuyo objetivo principal es analizar, evaluar y cuantificar el impacto del mayor programa social que tiene el Paraguay. Básicamente, este es un programa que se inició en el año 2010 y fue creciendo sostenida y rápidamente hasta convertirse en el mayor programa social del país, que tiene una contribución, como vamos a ver enseguida, de 0.5% del PIB. Y es un elemento sumamente relevante por la magnitud que tiene en Paraguay. Es el programa social de mayor inversión, pero también porque es la respuesta a un elemento central de nuestra economía, que es la informalidad. Paraguay se caracteriza, como muchos países en desarrollo, de tener un alto nivel de informalidad, y eso hace que muy poca gente esté en el sector formal y pueda contribuir a su seguridad social. Y cuando le llega el momento de la edad de jubilación, la edad en que ya tiene menos energía para estar buscando ocupación en el mercado laboral, se da cuenta de que no tiene esa seguridad de acumulación a lo largo del tiempo. Siguiente. Y eso es extremadamente relevante para nuestro país y para toda América Latina, y cada vez va a ser todavía más relevante, porque ese bono demográfico que nosotros tenemos está terminando en unas cuantas décadas, y vamos a vernos con más personas que no han aportado al sistema de seguridad social, que van a estar en edad de jubilación. Esta es la respuesta que la región le ha dado, las pensiones no contributivas, como un mecanismo de reducción de pobreza actual, como un mecanismo compensatorio por la informalidad que existe en la región, y se ha posicionado en Paraguay y en otros países como un elemento central en la caja de herramientas de las políticas sociales. Básicamente, cuando hablamos de transferencia en Paraguay, cuando hablamos de transferencia en América Latina, pensamos en las transferencias a los adultos mayores como un elemento, y también pensamos en las transferencias monetarias condicionadas a la salud y educación de los niños y jóvenes, como es el programa Tecoponam. Son estas dos transferencias que forman parte de la política social para mejorar los ingresos familiares de los hogares, un elemento que determina también las tasas de pobreza. Y quisiera enfatizar en este aspecto porque uno de los resultados que vamos a presentar, y que ya me adelanto a lo que nos va a mostrar Wildo, es que los límites no son tan claros entre transferencias e ingresos laborales como
los que estuvimos en análisis, los que estamos en análisis de políticas públicas normalmente queremos hacer. A mí me ha tocado estar analizando las políticas de reducción de pobreza de América Latina desde el Banco Mundial por 7 años y analizando las políticas de protección social en Asia Central, también desde el Banco Mundial por casi 1 año. Y aplicamos siempre una descomposición de reducción de pobreza, que era el efecto de ingreso laboral y el efecto de las transferencias. Y acá he aprendido, ya les adelanto, y voy a enfatizar esto después, que esos límites son más difusos. Entonces, siguiente. Esto como antecedente, también la ley de las transferencias, la pensión alimentaria para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, fue promulgada en el 2009. El programa se empezó a implementar en el 2010. Han habido otros mecanismos de apoyo a los adultos mayores, sobre todo ligados a ciertos atributos honoríficos, como ser veteranos de la Guerra del Chaco o algún otro elemento destacado, pero se ha generalizado por la edad y por la condición de vulnerabilidad a partir de esta ley. La siguiente. Y básicamente tiene como criterio de elegibilidad que sean paraguayos, naturales o naturalizados, residentes en territorio nacional, mayores de 65 años y que tengan una condición de vulnerabilidad. Básicamente no pueden aplicar, son excluidos del programa si tienen jubilación, si tienen alguna otra pensión, si tienen seguro social, si son contribuyentes al impuesto a la renta personal o al IVA, siempre y cuando sea mayor que 2 salarios mínimos, o que tengan activos en el área rural equivalentes a más de 30 cabezas de ganado. Esos son indicadores de que no están en vulnerabilidad. Y el monto de la transferencia es equivalente al 25% del salario mínimo, aproximadamente al día de hoy de 575.000 guaraníes, unos $83 mensuales. Entonces, siguiente. Vemos que el programa se ha iniciado en el 2010 con una inversión muy, muy pequeña y se ha acelerado significativamente hasta el 2015, donde llegó un poco menos a ser el 0,4% del PIB. Hay una pequeña meseta y en el 2016 al 2018 vuelta a aumentar hasta llegar al 0,5% del PIB, que lo hace el programa de mayor inversión social en cuanto a transferencia del país. Siguiente. Vemos también que en el 2010 se inicia con 900 beneficiarios, 2011 pasa a 24.000, se mantiene esto en el 2012 y en el 2013 ahí nuevamente casi se duplica en cuanto a números de nuevos beneficiarios, con 44.000, 42.000 el año 2014. En el 2015 y 2016 se realizan actividades casi de mantenimiento con 13.000. 2017 un gran salto nuevamente de cerca de 55.000 incorporaciones y después se fue manteniendo a 18.000 hasta 32.000 en el año de la pandemia, en el 2020. Siguiente. Hemos conversado con los beneficiarios y siguiente, básicamente en las conversaciones tomamos una muestra de beneficiarios, principalmente en el área metropolitana de Asunción, en el departamento central, con entrevistas semi-estructuradas, donde conversábamos sobre el entorno, sobre el acceso a la información, qué le parecía la implementación y cómo utilizaban los recursos que recibían. Esto último es tal vez lo más central, lo más importante y lo más relevante. Siguiente. En cuanto a la información, al acceso a la información, nos decían que no necesariamente conocían de dónde vienen los recursos, quién es el administrador del programa,
Esto está mediado con los funcionarios municipales que hacen la identificación de los posibles beneficiarios y que los funcionarios municipales consideraban de que no hay límites de información, que ellos conocen quiénes son los posibles elegibles como para hacer la inscripción de los candidatos. Después, en cuanto a la implementación, nos mencionaban de que no conocen los criterios que se aplican para la selección. ¿Sí? Saben que tienen que tener edad, tienen que estar en vulnerabilidad. Pero cómo se define precisamente la vulnerabilidad fue un comentario común de que eso no conocen, pero muy pocas instituciones se animarían a contar en detalle cómo se hace la selección, porque para evitar un sesgo estratégico, que la gente le digan a los entrevistadores lo que el programa quiere escuchar para estar ahí, y pondrían en riesgo la efectividad de la selección, de la focalización. Entonces, esto no necesariamente es algo que se deba hacer, pero es un elemento que estuvo presente en las conversaciones. El siguiente. En cuanto al aspecto de autonomía, como son adultos mayores, la mayor parte, sobre todo a medida que avanza la edad, dependen de un familiar para hacer las gestiones con la tarjeta de cobro, con el cajero automático, pero manifiestan que si bien reciben ese apoyo de familiares o amigos, ellos reciben la totalidad del ingreso. Y hubieron algunos casos aislados de retención de la pensión, pero son casos aislados. Siguiente. Y aquí el elemento importante y central para lo que vamos a conversar como implicancia de esta política pública. Básicamente, la utilización de la pensión, los adultos mayores, los beneficiarios, manifiestan que lo utilizan para sus gastos en medicamentos, que lo utilizan como un fondo de ahorro para emergencias, que le permite aportar a la economía familiar, y eso genera un mayor sentido de agencia, le dignifica como miembro del hogar, y permite cubrir sus gastos, la solidaridad con la familia, que de otras maneras deberían ser cubiertos con otras actividades solidarias por parte de la familia. Básicamente, ellos utilizan para sus gastos de cuidado, de emergencia, para contribuir a los planes y proyectos de mantenimiento y económicos de la familia, y le libera recursos a la familia. Esto es un elemento importante. Muy bien, y ahora vamos a recibir a Wildo González, que nos va a presentar el componente de análisis cuantitativo. Bueno, muchas gracias. Voy a presentar el análisis cuantitativo. Voy a presentar el análisis. Bueno, perdón por la demora técnica, son cosas que pasan en transmisión en vivo. Bueno, siguiente lámina, por favor. Bueno, la metodología para medir cuantitativamente el efecto del programa es una metodología bastante interesante, es una metodología muy utilizada en experimentos en el que uno tiene que hacer el estudio de impacto en post implementación de los programas, y es muy popular en situaciones en las que no se pueden o no se hicieron de alguna forma experimentos aleatorios, que son comúnmente los más deseados dentro de los métodos de evaluación de impacto. Y
Este método de regresión discontinua en el fondo es bastante simple, porque en el fondo asume en el fondo una serie de discontinuidades con respecto a la variable. O sea, en el fondo nosotros podemos pensar en el rango de edad, uno puede pensar en un corte, y entonces uno definitivamente tiene una variable de lado y que después vamos a ver en el gráfico en el que vamos a estar los ingresos, y vamos a tener en el eje X la edad de las personas. Entonces, el punto fuerte de esta regresión es encontrar un corte en el que vea una discontinuidad en la relación entre las dos variables. Siguiente lámina, por favor. Bueno, los datos que vamos a utilizar son los datos de la encuesta de hogares del año 2016 al 2020. Vamos a aplicar los criterios de elegibilidad que se mencionó anteriormente, y el rango de edad que vamos a considerar es desde los 55 a los 75 años. ¿Por qué este rango de edad? Porque vamos a considerar las personas en el fondo que son elegibles, que serían como el control, a las personas de 55 hasta los 64 años, y de los 65 años, que se supone las personas deben ser elegibles, hasta los 75 años, que son elegibles y que deberían estar en el programa. Siguiente lámina. Bueno, en esta lámina vemos la matriz en la que muestra cuál es el número de personas. Tenemos 5.185 observaciones en la encuesta de hogares, y de eso uno observa que tenemos 1.936 beneficiarios del programa. ¿Cuál es el problema? Es que al considerar eso tenemos un total solamente 513 personas que son completamente elegibles. Las personas que son beneficiarios pero que resultaron no elegibles con los criterios de elegibilidad que habíamos aplicado, que son los que requieren el programa, son debido a que esas personas, al ser beneficiarios del programa, salieron casi automáticamente a la pobreza, por lo tanto fueron excluidos. Y eso se nota en el siguiente gráfico, en el que uno ve la muestra de personas de 65 años, 75 años, donde uno ve la cantidad de beneficiarios, está centrado específicamente en eso, y entonces uno se da cuenta que en realidad uno tiene que incorporar esa cantidad de personas a la muestra. Y lo interesante de todo es que también uno no encuentra para atrás de 65 años para 55 años en nuestra muestra personas que hayan estado siendo beneficiarios del programa a pesar de no cumplir con el requisito principal, que es de tener 65 años para adelante. Siguiente lámina. Bueno, este es el gráfico principal, que yo creo que al que se refería también José. Esto nos muestra en el eje X la distancia que hay entre los 65 años para un lado y para el otro de la muestra. Del lado izquierdo, en la parte plana que ustedes ven de la regresión, es la parte que son las personas que son elegibles al programa, pero la única diferencia es que esas personas no cumplen con el criterio de elegibilidad, que es de los 65 años. Después, todas las personas que están ahí cumplen con todos los criterios y deberían ser elegibles. Después, del lado derecho, tenemos a las personas que son elegibles y a las personas que están en el programa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Encontramos un punto de corte en ese punto y vemos que hay una discontinuidad en los ingresos. Lo que tenés en el eje Y son los ingresos familiares per cápita. Del lado izquierdo uno puede ver que son aproximadamente como 380.000 guaraníes per cápita, y posterior a que la persona es elegible, los ingresos van aumentando hasta llegar a algo más de 700.000 guaraníes, lo que implica un importante efecto del programa. Para clarificar y para las siguientes láminas, las líneas negras representan las estimaciones y los puntos grises representan los promedios para cada año en ese rango de edad. Entonces, eso muestra que la regresión en el fondo muestra un buen ajuste en el contexto. Siguiente lámina, por favor.
Bueno, ahora diferenciando de alguna forma para ver si es que existe algún efecto diferenciado entre hombre y mujer, encontramos que el efecto también es importante en los dos casos. Aparentemente no hay una diferencia bastante significativa entre el impacto entre que el beneficiario sea un hombre o una mujer. En ambos casos, el ser beneficiario del programa incrementa los ingresos familiares de las personas y incrementa más o menos en la misma proporción de los 380.000 guaraníes de estar previo al programa a algo más de 700.000 o cercano a los 700.000 guaraníes per cápita después de entrar al programa. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Ya. Ahora, acá sí hay una especie de diferencia entre los tipos de beneficiarios y eso también se da la diferencia entre los tipos de las características de los individuos. Vemos que sí existe una diferencia en el fondo entre los beneficiarios del sector urbano y el sector rural. En la familia del sector urbano, obviamente tenemos ingresos familiares per cápita más altos en el fondo. Eso hace que en el fondo también uno vea un efecto incremental bastante mayor, pero el efecto es bastante similar en los casos anteriores. Pero en el sector rural uno en general siempre observa menores ingresos familiares per cápita. En el fondo, en el sector rural uno puede mirar en el gráfico que uno tiene ingresos familiares en torno a los 300.000 guaraníes per cápita. Entonces, en el sector rural, ¿qué vemos? Vemos que se incrementa bastante el ingreso familiar per cápita y llega incluso casi a los 700.000, de alguna forma teniendo un impacto multiplicador, como había dicho José, bastante elevado, considerando el punto más bajo del que está partiendo el control. Siguiente lámina. Bueno, un efecto principal, y de hecho ahora lo que estamos presentando son los ingresos laborales familiares per cápita, que en el fondo representa esto: la persona, el beneficiario, probablemente deja de trabajar o probablemente, como mencionó José, libera recursos para la familia. Entonces lo que nosotros consideramos es el ingreso familiar de la familia, o sea, solamente relacionado al trabajo. Como uno puede ver del lado izquierdo, existe una especie de curva en los ingresos, pero al llegar a los 65 años hay un corte y un salto en los ingresos familiares per cápita, que es derivado probablemente de los efectos de segunda vuelta del programa, que tiene un efecto positivo en el mercado laboral, el efecto indirecto, que es algo que comúnmente, lo que mencionó José, no era muy tomado en cuenta, pero que sí hay parte de la literatura que había encontrado, especialmente cierto tipo de programas en México, que nosotros también estamos encontrando acá. Entonces vemos que el programa tiene un efecto importante en aumentar los ingresos familiares de los beneficiarios. Entonces el efecto del programa es bastante significativo. Siguiente lámina, por favor. Ahora, haciendo la diferencia entre hombre y mujer, o sea, obviamente la diferencia entre las medias y entre las edades son un poco más difusas, especialmente en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, la diferencia entre las medias de las diferentes edades, los puntos que uno observa, son un poco menos difusos que en el caso de los hombres. Pero con todo, y a pesar también, como uno vio en el gráfico anterior, cuando estábamos viendo los ingresos familiares per cápita, en el caso de los ingresos laborales, también encontramos una discontinuidad importante entre el ingreso del hombre y la mujer, pero aproximadamente a la misma proporción. O sea, no hay gran diferencias en la asignación de que un beneficiario sea hombre o mujer. Siguiente lámina, por favor. Ahora, considerando diferencias según área, o sea, uno ahí observa un efecto bastante importante. Uno observa que el programa tiene un impacto positivo también en el sector urbano y un impacto positivo en el sector rural. Pero si uno mira la línea negra del sector rural, uno observa una pendiente de una forma más pronunciada, que es en alguna forma lo que habíamos mencionado anteriormente, que es el punto de que el programa probablemente tiene un impacto mayor en el sector rural que en el sector urbano, o sea, en el ingreso familiar de las personas.
Eso es probablemente comparando, si uno compara las pendientes de las dos líneas negras, en el caso del sector urbano y el sector rural, uno ve una pendiente más pronunciada en el caso del sector rural. Ahora surge la pregunta, bueno, ahora derivada de esta lámina, ¿de dónde proviene el mayor ingreso de las familias? Entonces nos habíamos preguntado si es que eso se derivaba de un mayor incremento en las horas trabajadas de las familias. Pero como se ve en el gráfico, no encontramos una discontinuidad importante, de alguna forma no altera las horas trabajadas de las familias. Entonces, probablemente a nivel agregado el programa no afecta las horas trabajadas de las familias del beneficiario. Siguiente lámina, por favor. Ahora, diferenciando por sexo, ahí sí hay alguna diferencia. Uno ve que en el caso de que el beneficiario sea hombre, las horas trabajadas, después, posterior a que el beneficiario, o sea, el elegible se transforma en beneficiario, se incrementan las horas trabajadas de la familia, lo que podría explicar en parte, en el caso de los hombres, el incremento en el ingreso laboral familiar per cápita. En el caso de las mujeres no vemos una discontinuidad en el punto cero, que en el fondo es probablemente no cambian las horas trabajadas cuando la mujer es la beneficiaria del programa. Siguiente lámina, por favor. Ahora, en el caso del sector rural encontramos algo interesante en el fondo, pero también que refleja las diferencias que hay entre las distintas áreas. Obviamente en el área urbana se trabajan más horas semanales que en el sector rural, es un hecho conocido. En el sector urbano no encontramos diferencias significativas entre el control y el tratamiento, por lo tanto podemos pensar que las horas semanales no cambiaron en el beneficiario del sector rural, pero sí encontramos un efecto importante, o sea, que se ve a la vista en el caso del sector rural, donde probablemente aumentan un poco las horas trabajadas. Ahora, antes de pasar a la siguiente lámina, obviamente, entonces la otra dimensión que probablemente puede explicar el aumento en el ingreso laboral de las familias podría ser el número de personas ocupadas. Entonces, ¿qué tomamos? Tomamos el número de personas que están en el mercado de trabajo, de los beneficiarios y de los elegibles. La siguiente lámina. Entonces encontramos, esto es el número de personas ocupadas. O sea, del eje del lado izquierdo son la cantidad de personas ocupadas promedio por familia. Y en el fondo uno observa que en promedio en cada familia, el beneficiario o elegible, tenemos aproximadamente 1.5 personas ocupadas en promedio. Aproximadamente. Entonces uno puede ver que a pesar de que hay una pequeña discontinuidad, parece que la discontinuidad no es relativamente significativa. Entonces podría haber aumentado un poco la cantidad de personas ocupadas, pero es algo que no podemos afirmar de manera muy determinante. Siguiente lámina. Ahora, diferenciando por sexo, de vuelta nos encontramos con el mismo efecto, pero ahora en el caso de la mujer parece sí haber una discontinuidad, porque si se fijan en el lado izquierdo del gráfico que representa a las mujeres, uno ve una especie, una curva, si me permiten hacer el efecto, una curva que va aumentando la cantidad de personas, después disminuye, y en el punto de corte efectivamente hay una pendiente, en el caso de las mujeres, en el que parece que cuando la beneficiaria es mujer, aumenta el número de personas ocupadas en la familia, cosa que no ocurre en el caso de los hombres, porque si se dan cuenta, a pesar de que hay esta pequeña discontinuidad que probablemente se observa, la tendencia parece bastante clara y en este caso uno ve esto y eso se quiebra de alguna forma, indicando que probablemente el programa impactó positivamente la cantidad de personas ocupadas en el caso de que la beneficiaria sea mujer. La siguiente lámina. Ahora, diferenciando por áreas ocupadas, ahí tenemos ¿cómo podría decirse? Un dilema en el fondo, porque si se fijan en el área del sector urbana, uno encuentra el efecto que habíamos mencionado y el salto, lo que probablemente indica que en el área urbana se incrementa el número de personas ocupadas, pero en el área rural probablemente, y eso puede ser también por un tema probablemente
del rezago, a veces que la gente se incorpora, que recibe el programa, y de hecho un tema es que tardan en incrementarse el número de beneficiarios en la muestra. Uno ve que probablemente el número de personas va decreciendo hasta un punto que probablemente el corte en este caso debería haber estado no en el año 65, sino que probablemente a los 67, 68, en el que parece que sí hay un corte, por ahí una tendencia acá y después una pendiente para arriba. Entonces, en definitiva, uno encuentra resultados bastante significativos en los ingresos familiares, laborales de la familia. Uno podría intuir que aumentaron en algo las horas trabajadas y también en algo el número de personas ocupadas. Ahora, no hay una forma de diferenciar, de decir contundentemente que se debe a un factor específico, sino que es algo que probablemente abre puertas para futuras investigaciones y futuro un análisis probablemente más profundo del programa, que evidentemente muestra efectos de segunda vuelta muy significativos. Y esos serían los resultados. Siguiente lámina. Bueno, eso es lo que o sea, habían sido las conclusiones. Ahora entra José Molinas para dar las implicancias de política. Muchas gracias. Bueno, básicamente la principal recomendación de política es hacer más visible este programa a los tomadores de decisiones económicas. A mí me ha tocado estar en el equipo económico nacional y coordinar el gabinete social, y esto era un tema más de gabinete social, de políticas de reducción de pobreza, que en ningún momento se nos ocurrió que podía ser un tema de equipo económico. Y fíjense lo que estamos encontrando, básicamente es que la transferencia social genera mayores ingresos laborales, ingresos que se producen en el mercado laboral. Entonces, hay un multiplicador, como nos gusta llamarle, a nosotros los economistas le queremos llamar multiplicador cuando un efecto tiene un efecto de segunda vuelta, como nos decía Wildo. Y en términos macroeconómicos, el multiplicador keynesiano aumenta el consumo y eso genera mayores, a través de interacciones con el sistema económico, va generando un ingreso más que proporcional que ese aumento del consumo. Eso está todo el mundo lo conoce, materia de primer curso de economía, introducción a la macro, ¿verdad? Pero aquí, ese mismo concepto se da al interior del hogar. Una transferencia de aproximadamente 575.000 guaraníes en un hogar que tiene aproximadamente unos cuatro miembros, vemos que es una transferencia de menos de 150.000 guaraníes. Una transferencia, si fuese la transferencia de 600.000, serían 150.000. Acá es de 575.000, entonces es menos de 150.000 guaraníes por persona por mes. Pero cuando miramos el efecto que tiene en el ingreso total, vemos que hay un aumento de 300.000 guaraníes. El ingreso familiar per cápita es de 300.000 guaraníes, el aumento es de 300.000 guaraníes por mes, por persona, que es el doble que se le transfirió. Esa multiplicación se le da 150 y ellos generan 300 por mes. Eso viene a través del mercado laboral, donde cuando uno mira si es que hay aumento del ingreso laboral en las familias beneficiarias, vemos que efectivamente se da eso. ¿Y qué puede estar de eso detrás? Encontramos algunas pistas en el diálogo cualitativo. Nos dijeron básicamente que se liberan recursos para la familia, que si no hubieran tenido esa transferencia, las familias hubiesen tenido que gastar en sus medicamentos, en su fondo de contingencia, en su cuidado, y ahora liberan esos recursos. Y como estas familias muy probablemente estén en el sector informal,
también de la economía como la siguiente generación, ellos pueden hacer inversiones productivas. Esos recursos liberados hacen inversiones productivas que aumenta la productividad del trabajo y por lo tanto aumenta el ingreso laboral, y porque aumenta el ingreso laboral, aumentan los ingresos totales en una proporción multiplicado por 2 el valor de la transferencia. Entonces, esto tiene un elemento desconocido en nuestra caja de herramientas de política económica. Estaba más encasillado como transferencia en lo social, que tiene que ser visualizado porque es una herramienta importante de generar dinamismo económico en los grupos de menores ingresos, que contribuye también al crecimiento económico del país, por una parte. Por otra parte, cuando hacemos análisis de reducción de pobreza, por ejemplo, solíamos atribuir a la simulación de la transferencia el aumento del ingreso familiar por transferencia. Y aparte, atribuíamos al aumento del ingreso laboral como producto de la política económica. Pero sin embargo nos damos cuenta de que esta dicotomía entre transferencia e ingreso laboral tiene barreras menos claras. Una transferencia social cataliza una inversión económica y que aumenta los ingresos laborales. Esto es un elemento nuevo dentro del debate de política económica y también de política social. Los economistas solíamos decir que la mejor política social era una buena política económica. ¿Por qué? Porque sabemos que el ingreso laboral que se debe a estímulos económicos era lo que reducía en 80% la pobreza. Sabíamos también que una inflación erosionaba los ingresos, sobre todo de los más vulnerables, y aumentaba la pobreza, y se ha estilizado el elemento de que una buena política económica es una buena política social. Y este descubrimiento en esta investigación trae la otra cara de la moneda, que una política social bien implementada, como una transferencia a adultos mayores que no han tenido la posibilidad de acumular para su vejez, cataliza ingresos laborales que de otra manera no se hubiesen dado, y lo hace con un multiplicador extremadamente alto, duplica esa transferencia. Entonces podemos decir también que una buena política social como estas transferencias a los adultos mayores es una buena política económica. Y esto es la recomendación central y principal para visibilizar en la comunidad que formula políticas económicas, para que tengan visualizado esta herramienta que suele estar muy oculta a la luz de los formuladores de políticas económicas. Muchas gracias, y vamos a abrir a las preguntas y respuestas, y nos estamos beneficiando de un participante de lujo, que es Juan Ángel Álvarez, el director de políticas no contributivas del Ministerio de Hacienda, que coordina este programa. Y Juan Ángel ha liderado la expansión del programa desde el 2013 hasta ahora. Entonces le invitamos también, él no conocía la investigación, aquí hay igualdad de oportunidades de conocimiento, conocen como todos ustedes, pero nos gustaría en extremo que nos diga cuál es su primera impresión al escuchar estos resultados y esta implicación de política. Entonces, no sé si Juan Ángel lo podemos poner en pantalla y beneficiarnos de sus comentarios. Juan Ángel, estás muteado. Si abrís tu micrófono. Buenos días. ¿Me escuchan? Perfecto. Gracias. Superado el inconveniente técnico, antes que nada, muchísimas gracias y felicitaciones al equipo de investigación. Siempre es muy valioso escuchar un trabajo, más todavía de este tipo, porque arroja resultados muy relevantes. Comparto plenamente que estas políticas deben ser integradas a otras. También el efecto multiplicador visible que se está dando en este estudio. Yo quisiera más bien
irme a la anécdota de algunos resultados que vemos. El adulto mayor que ingresa al programa generalmente vuelve a la actividad, no ya como una obligación, sino como tratando de multiplicar esos recursos, que comienza desde dedicarse a actividades, si bien es cierto muchas veces informales, pero que duplica por lo menos esos ingresos. Tenemos casos concretos, siempre nos acordamos de una persona ciega que compró una ladera y vende hielos, por ejemplo. A lo mejor una actividad insignificante, pero el ingreso que se produce y el bienestar que lleva a la familia es muy alto. Y así sucesivamente tenemos muchos casos que son significativos y relevantes. Nada más me resta que felicitarle, José, también invitarle a tu equipo para que podamos compartir todo el estudio y tratar de implementar las políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ángel. Muy bien, entonces le damos espacio a Jorge, que va a estar coordinando este espacio de preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias José, muchas gracias Wildo por las explicaciones. Entonces ahora abrimos oficialmente el espacio de consultas. Pueden hacer sus consultas tanto por el chat como por pedir la mano y habilitar el micrófono. Así que a partir de ahora queda abierto el espacio por si tienen consultas. Mientras las preguntas, a mí me gustaría darle un agradecimiento especial a Alain de Jambry y a Elizabeth Sadoulet, que son dos profesores extremadamente reconocidos a nivel global, a nivel mundial, en el área de desarrollo económico, que estuvieron trabajando con nosotros en el diseño de esta evaluación muy rigurosa, y sobre todo muy costo efectiva, porque lo que hicimos fue utilizar las encuestas permanentes de hogares que el Instituto Nacional de Estadística lo recolecta todos los años. Y generamos un análisis causal con esta información, un análisis muy riguroso con información disponible, que básicamente yo me animaría a decir que este es el estándar de plata de las evaluaciones de impacto. El estándar de oro es los RCTs, que son experimentos randomizados, aleatorizados, pero son intervenciones costosas que se deben hacer. Y este es el segundo, después de los RCTs, como se lo conoce por sus siglas en inglés, a los experimentos aleatorizados con grupo de control. Esto es el segundo estándar que genera un grupo de control también, y analiza las discontinuidades en un aspecto de la elegibilidad. Entonces, este trabajo causal riguroso lo pudimos traer tecnología de primer nivel a nivel global, trabajando con estas dos eminencias mundiales, y también estuvieron trabajando con nosotros Oscar y Camila, que son estudiantes de nuestra maestría, además de Jorge, que estuvo dirigiendo, y con Wildo. Muy bien, ¿tenemos algunas preguntas? Sí, tenemos una pregunta de Analía que dice: ¿a qué podría deberse el incremento en las horas trabajadas de los hombres luego de ser beneficiarios del programa? Bueno, hola, permiso. Como habíamos mencionado, no tenemos evidencia exacta de que haga que en el fondo las horas trabajadas aumenten después de que el beneficiario sea hombre. Pero probablemente puede suceder que en el caso del hombre, el hombre al ser beneficiario probablemente se retire del mercado de trabajo, y probablemente el resto de la familia, aparte de usar los recursos de una manera como un multiplicador, como mencionó José, aumentan las horas de trabajar para compensar en parte el ingreso que probablemente tenía de menor medida el hombre antes de ser beneficiario del programa. Probablemente se pueda deber a eso. No tenemos evidencia estricta para poder decir eso, pero es una intuición que tenemos después de mirar los datos. Eso.
Un aspecto también en relación a las horas trabajadas y a la tasa de ocupación es que el efecto no es tan fuerte. Yo me animaría a interpretar el mecanismo, que vamos a mirarlo nuevamente antes de enviar el informe final, en un aumento de inversión de capital simple, como nos ilustraba Juan Ángel, el caso de la persona ciega, adulto mayor beneficiario ciego, que compra una heladera y vende hielo. Entonces ahí hay una inversión, básicamente, que lo puede hacer porque tiene este ingreso garantizado de 500.000 guaraníes, puede comprar tal vez una heladera a crédito y aumenta su ingreso laboral, no porque trabaja más horas necesariamente, no porque hay más gente ocupada necesariamente, sino porque el trabajo que se aplica en ese hogar es más productivo porque tiene esta herramienta de capital, que en este caso es la heladera. Entonces, en el caso que nos dio, me parece que tal vez porque los resultados, las discontinuidades que uno observa, tanto en los ingresos laborales como en los ingresos familiares totales, son mucho más fuertes de lo que se observa con las horas trabajadas y con la tasa de ocupación. Como una acotación también me olvidé mencionarlo a Marcos Martínez, que fue un estudiante de maestría del Instituto de Desarrollo, que ahora está haciendo el doctorado en Economía en la Universidad de California en Davis, que estuvo en las etapas iniciales de este proyecto. ¿Alguna otra pregunta? Luego le tenemos a Jean Evans desde Haití y pregunta, ¿qué ley regula las pensiones? Si podés repetir la pregunta, que no escuchamos bien. ¿Qué ley regula las pensiones? ¿Qué ley es la que respalda la pensión? Bueno, vamos a distribuir, yo el número de ley no sé muy bien, pero es una ley del año 2009, era 3.000 y algo, que vamos a ver, ahí está, es la ley 3.728 del año 2009. Esa es la ley que respalda este programa. Luego le tenemos a Gloria Granado. Dice, buen día. ¿Qué acciones de mejora puede aportar al diseño actual estas revelaciones de la investigación? Muy buenos días, Gloria. Yo quisiera enfatizar que uno de los aportes centrales de esta investigación es que es un mensaje muy fuerte para los economistas que están en posición de diseñar políticas económicas, que están preparando el presupuesto de los programas que el gobierno va a financiar. Y este mensaje le da un mayor realce al impacto que puede tener este programa. Si bien la ley del 2009 ya exigía que se le proteja a nuestros adultos mayores, por más que nos hayan aportado a lo largo de su vida, porque nuestra economía es una economía informal, y tenía básicamente un fuerte contenido de protección social. Lo que trae esta investigación como elemento nuevo de discusión es que, además del elemento de protección social, además de esa justicia social que está implícita en esta medida, esto es una buena idea para reactivación económica, porque aumenta la productividad al doble de los ingresos familiares y a través del ingreso laboral. Esto aumenta la productividad de los sectores vulnerables, los sectores que le acogen a los adultos en situación de vulnerabilidad, y es una herramienta muy costo efectiva de reactivación y apuntalamiento de crecimiento económico en este sector. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias. Sí, luego le tenemos desde Facebook a Silvia Vázquez, que consulta, ¿hay alguna posibilidad de que en futuros estudios evaluar impacto en variables como educación o salud de las familias beneficiarias? Silvia nos leyó el pensamiento que esta tarde vamos a empezar a discutir los resultados sobre el ingreso, sobre
Aspecto social. La permanencia en las escuelas por sector, por nivel, la permanencia en las escuelas a nivel primario, en el nivel de la educación media y también de la tasa de estudiantes universitarios de los niños y jóvenes que están en hogares de adultos mayores que reciben esta pensión en comparación con el grupo contrafactual. Y también eso en cuanto a educación. Y en cuanto a salud, vamos a analizar con mayor precisión si es que los miembros de los hogares, tanto el grupo beneficiario como de no beneficiario, asisten a un centro médico en casos de accidentes o de enfermedad como acceso a salud. Habíamos hecho antes en una versión anterior del estudio, pero después fuimos afinando, fue cambiando y esto lo pospusimos y ahora se va a hacer. Y muchísimas gracias, Silvia, por recordarnos. Muy bien, creo que ya estamos llegando al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por sus aportes. Hay una última pregunta, muy bien. Sí, tenemos una última pregunta de Ethel Rojas que dice, antes que nada, felicitaciones por la investigación. Cuando se habla del factor multiplicador por 2 de los ingresos familiares de las personas beneficiarias, ¿existe posibilidad de que otros factores hayan sido responsables de ese factor por 2 o podemos atribuirle claramente al programa? Bueno, la evaluación de impacto rigurosa con grupos de control trata de aislar lo máximo posible este efecto, de tal manera que la atribución sea el programa. Si fuese esto una regresión de corte transversal común, ahí no podríamos estar tan seguros. Pero cuando hablamos de evaluaciones de impacto con grupo de control, el grado es mayor. Y acá vuelvo nuevamente a decir que este es un estándar de plata, que el estándar de oro, que es absolutamente fortalecido, que es las vacunas que se han hecho para el COVID, las aspirinas que tomamos, cualquier remedio que tomamos cualquier procedimiento médico, por lo general piden que sean evaluados con el estándar de oro, que es el RCT, que es los estudios con grupo de control aleatorizado. Eso es el estándar de oro y esto es lo que más se puede aproximar cuando queremos utilizar ya información secundaria, información ya recolectada como las encuestas de hogares. Acá construimos un grupo de control y el grupo de tratamiento donde la única diferencia sea el programa. Y está controlado por todo lo demás y ahí vemos en ese espacio de edad que marca la elegibilidad, controlado también por los otros criterios de elegibilidad, como dice vulnerabilidad, nosotros los controlamos por pobreza como proxy de vulnerabilidad, y por lo tanto estamos muy confiados de que se puede atribuir a este programa en este contexto. Y en esta magnitud de multiplicado por 2 es atribuible a este programa. Tal vez si lo hacemos más flexible, el multiplicador puede ser mayor, o pueden haber otros elementos que estén contrarrestando en contra y que no lo veamos. Pero esta metodología, que es la número 2 en el paquete global de análisis de impacto, nos da mucha confianza y nos dice que el efecto es atribuible al programa. Muchas gracias nuevamente a todo el equipo. Jorge, que ha sido el director de orquesta de esta investigación, ha hecho un magnífico trabajo poniéndonos a trabajar en las diferentes partes. Wildo, que estuvo con el equipo, con los análisis cuantitativos, tanto Oscar como Camila y Marco, que estuvo al inicio. Y quisiera volver a reiterar el tremendo beneficio que tuvimos en beneficiarnos de 2 figuras globales gigantes en el mundo de la economía de desarrollo, como son Alain Benjambrí y Elizabeth Sadoulet, profesores de la Universidad de California en Berkeley. Muchísimas gracias.